Hola, somos el equipo Renacer y nuestro proyecto consiste en el rediseño de un carro de compras plegable. Nuestro equipo está compuesto por Jorge Saldía, que es el gerente general, yo, Valentina Navarro, que soy la subgerenta de operaciones, Sebastián Sepúlveda como subgerente de innovación y Rafael Mancilla como subgerente de logística. El objeto a rediseñar es un carro de compras plegable. Sus funciones son principalmente cargar objetos y facilitar su transporte. Esto por medio de dos ruedas que rotan al traccionar el carro desde su manillar. Respecto a sus materiales, este cuenta con piezas de plástico, tales como el manillar y los refuerzos. En cambio, el marco y eje de las ruedas son de aluminio, seguido por las ruedas mismas, fabricadas en espuma eva y plástico. Y, para finalizar, la bolsa está fabricada de lona y poliéster impermeable. Actualmente, el fabricante vende aproximadamente 550.000 unidades anualmente. El problema a resolver en el artefacto se relaciona principalmente con la falta de estabilidad de la estructura, problemas para subir y bajar veredas o escaleras, corta vida útil e incomodidad en el agarre del manillar. Respecto a los rediseños que realizaremos como grupo, se pueden mencionar los siguientes. Se incorporarán ruedas traseras para superar los obstáculos como veredas, un sistema de amortiguación para bajar escaleras y proteger los productos. Se rediseñó además el mango a uno más ergonómico, hecho de goma. Se incorporaron aletas de fijación para la bolsa contenedora. Se rediseñó el tamaño de las ruedas de desplazamiento para hacerlas más robustas. Y finalmente se añadieron planchas de aluminio en la base y respaldo de la estructura. Respecto al desensamble, el objeto a disectar es el carro de compras que se observa en la imagen. Para realizar su desensamble se siguieron los siguientes pasos. Primero, se retiró la bolsa de la estructura. Luego, se retiró la tablilla del fondo de la bolsa. Posteriormente, se destornillaron los 8 tornillos del mango, para lo cual se utilizó un destornillador de cruz. Luego, se separaron las dos partes del mango de la estructura. Se continuó quitando las ruedas, haciendo palanca para abrir los sellos metálicos, para lo cual se utilizó un destornillador de paleta. Finalmente, se retiraron los topes de la parte inferior de la estructura. En la imagen se observa el explosionado del carro luego de ser diseccionado, donde podemos observar la tablilla, la bolsa, las dos partes del mango de agarre, los 8 tornillos que fijan el mango, la estructura de aluminio, las ruedas, los sellos metálicos y plásticos de las ruedas. Las partes a rediseñar son las ruedas, ya que serán más robustas, el mango, ya que será más ergonómico y de goma, la estructura, que será más estable con dos placas de aluminio en la base y respaldo, eliminando la tablilla del fondo de la bolsa. Además, se incorpora un sistema de amortiguación para bajadas bruscas y desniveles ubicado entre la estructura y el eje de las ruedas. También se diseña un sistema para subir veredas con ruedas en su parte posterior. Además, se agregan dos aletas de sujeción de la bolsa. En cuanto a los elementos a rediseñar, el mango presenta una altura de 190 milímetros y un ancho mínimo de 130 milímetros, un ancho máximo de 200 milímetros y un diámetro de 30 milímetros. En cuanto al material, este es de plástico y su función le permite el agarre y tracción del carro. Su proceso de fabricación es mediante la fundición de polímero. En cuanto a las ruedas, estas tienen un diámetro de 150 milímetros y un espesor de 35 milímetros. Su material es de plástico y espuma eva. La función que estas presentan es que le permiten el movimiento del carro. Su proceso de fabricación es mediante la fundición de polímero, la entrada. La entrada que se identifica son las tracciones mediante el eje y roce con el suelo, y las salidas con el movimiento rotacional y pérdidas por roce y calor. Y finalmente, para la estructura, esta tiene un alto de 860 milímetros, un ancho de 250, una profundidad de 220 milímetros y un diámetro de perfil de 5 octavos de pulgada. Su material es de aluminio y su función es sostener la bolsa y darle estabilidad al carro. Su proceso de fabricación es mediante la extrusión y curvado. En la imagen se observan las vistas isométricas del carro de compras rediseñado, donde se incluyen todas las mejoras implementadas. El mango rediseñado es de goma y su proceso de fabricación es mediante fundición de polímero. La innovación que incorpora este elemento es la ergonomía y comodidad en el agarre. La base y respaldo de la estructura son de aluminio. Su proceso de fabricación es mediante laminación y soldadura de la estructura.
y su innovación es la estabilidad que le otorga al carro y a la bolsa. Las aletas de sujeción de la bolsa contenedora son de plástico y su proceso de fabricación es de fundición de polímero. Su innovación es la estabilidad que le entrega a la bolsa para que permanezca centrada. Las ruedas de desplazamiento son del mismo material inicial, es decir, de espuma EVA y plástico, pero de mayor tamaño. Su proceso de fabricación es la fundición de polímero y la innovación que agrega es un incremento en su vida útil al ser más robustas. Las ruedas pequeñas incorporadas en la parte posterior del respaldo son del mismo material y proceso de fabricación que las ruedas de desplazamiento. La innovación es que estas ruedas permiten subir veredas. Los resortes de amortiguación que se agregan son de acero inoxidable y su proceso de fabricación es mediante extrusión, rectificado, laminación en extremos, austenitización, devanado y templado. La innovación que agrega es la de transitar por desniveles y bajar veredas sin deteriorarse. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Se despide el equipo Renacer.